bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Es momento de ir con nuestros titulares. En Bolivia, miles de manifestantes, en su mayoría trabajadores informales, marcharon casi 100 kilómetros hasta la capital para exigir dólares y expresar su frustración. El país sudamericano se encuentra sumido en una grave crisis política y económica, con un gobierno paralizado y una población cada vez más desesperada. En Venezuela, a menos de 40 días para las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral, controlado por Nicolás Maduro, ha aprobado una norma que modifica la acreditación de testigos de mesa con el objetivo de obstaculizar y manipular el proceso electoral. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que los intensos combates del ejército israelí contra los terroristas de Hamás en la ciudad de Rafah están a punto de terminar. El acuerdo de defensa de Rusia con Corea del Norte podría crear fricciones con China, según afirmó Charles Brown, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Empezamos con el desarrollo de la información contándoles que en Bolivia miles de manifestantes, principalmente trabajadores informales, marcharon casi 100 kilómetros hasta La Paz para exigir dólares y expresar su frustración ante una grave crisis política y económica. La crisis se debe a la división interna del partido gobernante Movimiento al Socialismo, con el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales enfrentados. Esta lucha ha paralizado al gobierno, bloqueando medidas económicas cruciales y exacerbando el descontento social. En Bolivia, miles de manifestantes, en su mayoría trabajadores informales, marcharon casi 100 kilómetros hasta la capital, La Paz, para exigir dólares y expresar su frustración. Bolivia se encuentra sumida en una grave crisis política y económica, con un gobierno paralizado y una población cada vez más desesperada. La nación, antes una de las economías más prósperas de Sudamérica, ahora enfrenta una situación crítica con la escasez de dólares y el aumento descontrolado de los precios. La raíz de la crisis se encuentra en la división interna del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo, conocido como MAS. El presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales, antes aliados, ahora están enfrentados, luchando por el control del partido de cara a las elecciones del 2025. Esta lucha de la izquierda radical que permanece en el poder ha impedido cualquier acción efectiva del gobierno para enfrentar la crisis económica. Evo Morales, quien fue forzado a renunciar en el 2019 tras intentar un tercer mandato inconstitucional, ha vuelto del exilio y busca recuperar el poder. Mientras tanto, Arce, quien fue su ministro de Finanzas, lucha por mantenerse en el poder en un país en caos. El conflicto dentro del MAS ha bloqueado importantes medidas económicas, como la aprobación de deuda externa y la explotación de las vastas reservas de litio de Bolivia. La situación ha llevado a protestas masivas, bloqueos de carreteras y un creciente descontento social. La combinación de una profunda crisis económica y una lucha de la izquierda radical por copar el poder ha dejado a Bolivia en un estado de parálisis, con un futuro incierto y una población cada vez más desesperada. Y a menos de 40 días para las elecciones presidenciales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, controlado por Nicolás Maduro, ha implementado una norma que modifica la acreditación de testigos de mesa, complicando el proceso electoral para favorecer al régimen. La nueva resolución obliga a los testigos a estar inscritos en los centros de votación donde cumplirán su función, limitando la supervisión electoral. María Corina Machado, líder opositora, ha expresado su preocupación por estos cambios. En Venezuela, a menos de 40 días para las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral, controlado por Nicolás Maduro, ha aprobado una norma que modifica la acreditación de testigos de mesa. Esta nueva resolución obliga a los testigos a estar inscritos en los centros de votación donde cumplirán su función el día de las elecciones, el 28 de julio.
Esta acción es un obstáculo más impuesto por el régimen chavista con el objetivo de manipular el proceso electoral. Según el periodista especializado en temas electorales, Eugenio Martínez, esta resolución, publicada en la Gaceta Electoral del 20 de junio, representa otro obstáculo para la supervisión del proceso electoral. Las nuevas normas especiales para la acreditación de testigos electorales ahora exigen que estén inscritos en el centro de votación correspondiente, un requisito que limita la función de los testigos de la sociedad civil y no se había solicitado antes. El artículo 7 establece que para ser testigo se requiere ser elector, saber leer y escribir, y no ser funcionario del CNE ni agente de inscripción o actualización de datos del registro electoral, explicó Martínez. Sin embargo, con la nueva norma, los testigos deberán estar inscritos en el mismo centro de votación, lo cual restringe significativamente la capacidad de observación ciudadana y supervisión del proceso electoral. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, ha expresado su preocupación y ha llamado a verificar los datos de los centros de votación y las mesas. Durante un acto masivo en Tinaquillo, Machado informó sobre los cambios que afectarán la organización electoral, destacando que se redujo a 15.797 el número de centros de votación y aumentó a 30.026 el número de mesas. Además, mencionó que más de 100.000 miembros de mesa fueron reemplazados sin notificación previa, según la asociación civil Súmate. Estas modificaciones, a menos de 40 días para las elecciones, son una muestra del control de la dictadura y de su intención de manipular las elecciones. Seguimos en Venezuela porque más de 10 sondeos y proyecciones técnicas reflejan el triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio con una ventaja de hasta 3 millones de votos sobre Nicolás Maduro. En el foro Perspectivas Políticas y Sociales de cara a la elección presidencial de la Universidad Católica Andrés Bello, se proyectó una ventaja significativa para González Urrutia. En Venezuela, más de 10 sondeos y proyecciones técnicas reflejan el triunfo del candidato presidencial de la oposición unitaria, Edmundo González Urrutia, en las elecciones del próximo 28 de julio. Un estudio destaca una brecha significativa en la intención de voto, con hasta 3 millones de sufragios sobre el dictador Nicolás Maduro. Recientemente, en el foro Perspectivas Políticas y Sociales de cara a la elección presidencial, realizado en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, se proyectó una ventaja de González de al menos 3 millones de votos. Venezuela cuenta con un padrón electoral de 21.402.000 personas, de las cuales podrían votar 13.600.000, representando una participación del 80%. Esto se debe a los electores fuera del país y a una abstención calculada en 3.400.000 personas, según datos presentados por Benigno Alarcón, director del centro. El análisis estima el techo del gobierno en 30%, es decir, en 4.100.000 votos, una cifra que los comandos de Maduro habrían reconocido. Alarcón, abogado y politólogo, analizó el comportamiento de los electores venezolanos y concluyó que la gente parece haber asumido la responsabilidad directa de producir el cambio político en Venezuela en las elecciones del 28 de julio. Su perspectiva va más allá de los registros tradicionales de las encuestas y se basa en hechos como la elección por primarias realizada en octubre del 2023, respaldada por la Organización de la Población en comanditos y estructuras para defender el voto. Al referirse a los otros candidatos presidenciales supuestamente opositores, Alarcón indicó que no obtendrán ni el 10% de los votos y que la jugada del oficialismo de tratar de fragmentar a la oposición no funciona, ya que la gente no les hace caso. Además, advirtió que un fraude electoral o una decisión que saque a la oposición de la elección podría provocar una escalada importante del conflicto en las calles. Y justamente la líder opositora María Corina Machado destacó que tienen los votos necesarios para ganar las elecciones presidenciales en Venezuela. Machado agregó que justamente Venezuela está unida y quiere un cambio de verdad. Por otro lado, criticó al régimen de Nicolás Maduro por ser unos tiranos y unos tramposos. Nuestro, con orgullo, con la frente en alto.
de cara, con la cara alta, sin miedo. Sabemos que votos tenemos para arrasar. Toda Venezuela está unida y quiere un cambio de verdad. Ahí no hay duda. También sabemos lo que estamos enfrentando y sabemos que esos tiranos están dispuestos a todo y que son unos tramposos. Y aquí nadie se chupa el dedo, ¿verdad? Y sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso hoy está nuestra plataforma 600K avanzando viento en popa y Cogeda es uno de los estados mejor organizados de Venezuela. Mi reconocimiento a todo el comando, mi reconocimiento, tremendo trabajo. Gracias, mi amor, gracias. Lo voy a guardar, gracias. Y en otras noticias, la Fundación Internacional para la Libertad celebrará la 17ª edición del Foro Atlántico América y Europa, Democracia y Libertad en Madrid. Este evento reunirá a destacadas figuras como Fernando Savater, Álvaro Vargas Llosa, Cayetana Álvarez de Toledo y Daniel Lacalle. Además, asistirán los expresidentes de Colombia, Iván Duque, de México, Felipe Calderón, y de Ecuador, Guillermo Lasso. En el evento, los invitados analizarán temas de libertad, democracia y economía. La Fundación Internacional para la Libertad organizará la 17ª edición de su tradicional Foro Atlántico denominado América y Europa, Democracia y Libertad, en Madrid. Este evento se llevará a cabo el próximo miércoles 26 de junio en el Anfiteatro Gabriela Mistral de Casa de América de Madrid. Figuras destacadas y diversas instituciones abordarán temas relacionados con la defensa de la libertad, el libre mercado, la democracia y el Estado de Derecho. El escritor Fernando Savater y el ensayista Álvaro Vargas Llosa participarán en un diálogo central sobre responsabilidad y libertades. Políticos y analistas de renombre, como la diputada del Partido Popular de España, Cayetana Álvarez de Toledo, el economista jefe de Tresis, Daniel Lacalle, el historiador Lori Sanata, el escritor Jano García y el director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas, entre otros, contribuirán con sus análisis políticos, económicos y sociales de la región. Además, se celebrará un panel especial con alcaldes iberoamericanos, incluyendo al Ayuntamiento de Madrid, para resaltar el trabajo de los gobiernos locales en la implementación de soluciones y enfrentamiento de retos comunes en la región. El expresidente de Colombia, Iván Duque, el exmandatario de México, Felipe Calderón, y el ex jefe de Estado de Ecuador, Guillermo Lasso, junto con el exministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, discutirán sobre la situación actual de América Latina. También se dará cobertura a los acontecimientos en Venezuela, con la participación de la líder opositora, María Corina Machado, y el candidato presidencial, Edmundo González Urrutia. El evento culminará con la intervención del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Con esta información nos separamos por unos instantes, volvemos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado un acuerdo de defensa mutua con Corea del Norte, potencialmente generando fricciones con China, el principal aliado de Kim Jong-un. Según Charles Brown, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, este pacto podría disminuir la influencia de Beijing sobre Corea del Norte y Rusia, afectando negativamente las ambiciones económicas y estratégicas globales de China. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado un acuerdo de defensa mutua con Corea del Norte que podría generar fricciones con China, el principal aliado de largo plazo del régimen de Kim Jong-un, según afirmó Charles Brown, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.
Analistas citados por la agencia de noticias Reuters han dicho que el pacto, firmado el miércoles, podría socavar la influencia de Beijing sobre Corea del Norte y Rusia, y cualquier aumento de inestabilidad podría ser negativo para las ambiciones económicas y estratégicas globales de China. Por su parte, funcionarios estadounidenses han dicho que creen que Corea del Norte está ansiosa por adquirir aviones de combate, misiles tierra-aire, vehículos blindados, equipo o materiales para la producción de misiles balísticos y otras tecnologías avanzadas de Rusia. El tratado, firmado por Putin y Kim Jong-un el pasado miércoles, compromete a cada parte a proporcionar asistencia militar inmediata a la otra en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos. Putin ha mencionado que Moscú espera que su cooperación con Corea del Norte sirva como un disuasivo para Occidente. Sin embargo, Estados Unidos y Ucrania dicen que Pyongyang ya ha proporcionado a Rusia cantidades significativas de proyectiles de artillería y misiles balísticos, generando tensiones entre Washington y sus aliados con estos regímenes totalitarios. Y el vicecanciller alemán y ministro de Economía, Robert Habeck, ha planteado en su visita a Beijing una solicitud directa al gobierno chino para que cese el suministro de bienes de doble uso civil y militar a Rusia. Habeck destacó que esta medida contribuiría significativamente a mejorar las relaciones comerciales entre la Unión Europea y China. Durante sus reuniones con funcionarios chinos, Habeck expresó su preocupación por la posición de China respecto al conflicto en Ucrania, subrayando que para Alemania y la Unión Europea no se trata simplemente de una guerra local, sino de una amenaza a la seguridad europea en general. El ministro alemán argumentó que Europa no puede permitir que tecnologías exportadas a China acaben siendo utilizadas directa o indirectamente por Rusia para su invasión en Ucrania. Esta situación, según señaló Habeck, ya está afectando negativamente tanto las relaciones comerciales como las políticas entre la Unión Europea y China. Además, Habeck abordó la disputa sobre los aranceles impuestas a los vehículos chinos eléctricos. Reconoció que las subvenciones estatales son legítimas, pero enfatizó la importancia de investigar si las capacidades de exportación excesivas de las empresas chinas se derivan de ventajas injustas otorgadas por el Estado. Y por su parte, el senador cubano-americano por Florida, Marco Rubio, criticó la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden, que permite la residencia permanente a cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal. En una entrevista, el senador afirmó que esta medida responde a la desaprobación de Biden en encuestas sobre inmigración y economía. Según Rubio, estas acciones son simbólicas y no resuelven la crisis en la frontera sur, argumentando que las políticas de Biden han incentivado una inmigración descontrolada. En Estados Unidos, el senador cubano-americano por Florida, Marco Rubio, criticó duramente la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden, que ofrece la oportunidad de residencia permanente a cientos de miles de cónyuges. Rubio también señaló que esta medida es una respuesta a la desaprobación mayoritaria que enfrenta Biden en las encuestas sobre inmigración y economía. Rubio, en una entrevista con Telemundo 51, aseguró lo siguiente: este es un presidente que por más de 2 años y medio negó que había una enorme crisis en la frontera sur de Estados Unidos. Ahora, por las encuestas y el impacto nefasto que ha tenido, ejecuta acciones limitadas que, en mi opinión, son básicamente simbólicas. El senador argumenta que la política de Biden ha incentivado una inmigración descontrolada que pone en peligro la seguridad nacional. Además, criticó la reciente orden ejecutiva de Biden que supuestamente restringe la petición de asilo y aumenta las deportaciones, calificándola como una broma que no resolverá el problema de fondo. Esta acción de Biden para supuestamente controlar la inmigración masiva es una broma, porque si aplica al 100% todavía tenemos que hablar de más de 300.000 personas que seguirán entrando de manera ilegal al país, afirmó Rubio. En cuanto al juicio a Donald Trump en Manhattan, Rubio lo describió como un espectáculo al estilo de países comunistas y cuestionó la imparcialidad del proceso judicial. Sobre el hijo de Biden, Hunter Biden, Rubio destacó las diferencias en el tratamiento judicial entre los casos de Hunter y Trump, sugiriendo un doble estándar en la aplicación de la justicia.
Finalmente, sobre una posible vicepresidencia, Rubio indicó que Trump no ha discutido este tema con él, pero sería un honor servir en tal capacidad si se le ofreciera. Rubio reiteró su compromiso de trabajar en temas críticos como la economía y la política exterior, resaltando su experiencia y colaboración previa con Trump. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha declarado que los intensos combates del ejército israelí contra los terroristas de Hamás en Rafah, al sur de Gaza, están próximos a concluir. En su primera entrevista con una cadena local desde el ataque de Hamás en Israel del 7 de octubre, Netanyahu aseguró que las tropas israelíes se desplegarán en la frontera norte con Líbano con fines defensivos. Netanyahu aclaró que la fase intensa de los combates está a punto de terminar, aunque la guerra en sí no concluirá. Explicó que tras finalizar esta fase, algunas fuerzas se redesplegarán hacia el norte, principalmente para defensa y para facilitar el retorno de los desplazados. El primer ministro también mencionó que no aceptará un acuerdo que implique el fin total de la guerra, aunque está abierto a un acuerdo parcial que facilite la devolución de algunos rehenes aún retenidos en la franja de Gaza. El objetivo principal, según Netanyahu, es devolver a los secuestrados y desarraigar el régimen de Hamás en Gaza. Respecto a la situación de posguerra, Benjamín Netanyahu afirmó que Israel tendrá un papel importante en el control militar de la franja de Gaza en el futuro inmediato, sugiriendo que tendrán una supervisión constante tras el fin de los combates intensos. Nos vamos a una nueva pausa comercial, volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Y ahora es momento del bloque deportivo con Stephanie Álvarez. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo con el ciclismo, porque en el próximo Tour de Francia, el colombiano Santiago Buitrago será el líder del equipo Bahrain Victorious. Esta es una gran responsabilidad para el bogotano de 24 años, que se ganó la confianza de su equipo después de las victorias en etapas obtenidas en el Giro de Italia en 2022 y 2023. Santiago Buitrago, el joven ciclista colombiano, ha sido designado como el líder del equipo Bahrain Victorious para la edición 111 del Tour de Francia. Buitrago expresó el entusiasmo y determinación de cara a su primera participación en el Tour de Francia, destacando el arduo trabajo realizado en el campo de entrenamiento en Andorra. Subrayó la importancia de estar preparado desde la primera etapa, mencionando que la semana de apertura será especialmente dura. La carrera comenzará en Italia, un terreno familiar para Buitrago, quien espera que su experiencia y éxito en el Giro de Italia sea contundente. La combinación de talento y experiencia en Bahrain Victorious, junto con la determinación y habilidades de Buitrago, promete una actuación interesante en esta edición del Tour de Francia. Pasamos al fútbol porque en la Copa América, uno de los equipos favoritos al título, la selección de Uruguay, debutó con un triunfo sobre Panamá por 3-1. Maxi Araujo, Darwin Núñez y Matías Viña anotaron para la celeste y Michael Murillo anotó el descuento para los canaleros con uno de los mejores goles de la fecha. En la primera parte del encuentro, Uruguay desplegó un fútbol característico de los equipos de Bielsa, con ataques constantes y rápidos que pusieron en aprietos a la defensa panameña. Maximiliano Araujo marcó el 1-0 al minuto 16. El segundo tiempo trajo un desafío diferente para los uruguayos, ya que Panamá tomó el control del balón y generó varias oportunidades, poniendo en peligro la ventaja uruguaya. Sin embargo, Uruguay logró liquidar el partido con goles de Núñez al 85 y Matías Viña al 91 del tiempo corrido. Panamá descontó al minuto 95 con anotación de Michael Murillo para sentenciar el marcador final 3-1 a favor de los charrúas. Con ese triunfo, Uruguay se lleva buenas sensaciones de cara a sus próximos encuentros contra Bolivia, mientras que Panamá enfrentará a Estados Unidos en la próxima fecha.
Y Marcelo Bielsa, el director técnico de Uruguay, destacó que su equipo dominó todo el partido contra Panamá y al final consideró que el 3-1 fue un resultado justo a lo visto en el campo. Vamos a escucharlo. El primer tiempo fue una actuación donde Uruguay evidenció superioridad respecto del rival. Debería haber obtenido más goles de los que consiguió. En el segundo tiempo hubo 15 minutos, antes del minuto 5 al minuto 20, donde no jugamos bien. Ellos dominaron ese segmento del juego y crearon algunas situaciones que el resultado era de un solo gol de diferencia y por supuesto que si hubieran convertido hubiera sido complicado para nosotros. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.